Vamos a dar la bienvenida ahora a nuestros invitados de esta mañana. Ellos van a hablar con nosotros porque hoy es un día muy especial. Recordamos al Mariscal López y vamos a hablar de mitos y verdades de uno de los hombres más controvertidos y más recordados en la historia de nuestro país. Para eso nos acompañan miembros de la Asociación Manduará, amigos de la casa, Fabián Chamorro, Carlos Bonjoroc y Enrique Cosp. Bienvenidos, caballeros, ¿cómo están? Buen día. Qué bueno tenerlos nuevamente. Bueno, y vamos a hablar, porque hoy es una fecha especial, ¿no es cierto? Y por eso hablamos del Mariscal López. Sí, recordamos un aniversario más de la muerte del Mariscal López allá en Cerro Corá. Y todo lo que fue ese recorrido, toda esa diagonal de sangre que empezó allá por Humaitá y termina en la cordillera de Amambay. Uno de los hombres, como decíamos, más controvertidos en la historia nacional. Se lo trata mitad héroe y mitad villano inclusive a veces, porque le tocó jugar un papel muy difícil en la historia del país. Sí, al Mariscal López le tocó gobernar quizás en la época más difícil del Paraguay. Entendemos que era la época en que se estaban definiendo los límites de Sudamérica, todos los países estaban atravesando por una situación de acomodarse y bueno, a él le tocó ese periodo que en realidad se venía arrastrando desde la época de su padre más o menos. Y bueno, lo que vamos a discutir ahora es un poco sobre su figura, vamos a debatir un poco, porque no hay que no hay que ser cerrados y hay que estar atentos a las distintas campanas. Últimamente como que se dio una especie de división muy clara, ¿no? Entre defensores y detractores de la figura del mariscal. Más pasa el tiempo y más se da esa división, ¿no es cierto? Lastimosamente sí. Y al que es retractor enseguida lo tratan de legionario, sí, que era un mote que adquirieron aquellos que pelearon contra Paraguay en la guerra de Triple Alianza, o sea, los paraguayos que pelearon contra Paraguay. Y eso se extendió, se usó también mucho para hacer política, ya de antes inclusive de Stroessner, después Stroessner lo volvió a utilizar. Y ahora volvió, después de los hechos de junio, volvió a estar de moda la palabra legionario, que se sigue usando como algo negativo. Ahora recordemos un poquitito de la historia desde el principio de Francisco Solano López. Él nace hijo de Carlos Antonio y Juana Paula Carrillo. Exactamente, nace el 24 de julio del año 1827. Hasta desde su nacimiento ya comienza la polémica porque salieron también versiones que decían que no era hijo de Don Carlos por el tema por el año en que nació y todo ese tipo de cosas, pero difícilmente eso se puede demostrar, no sé que sea una cuestión de ADN o algo así. Pero es también difícil que Don Carlos le haya dado tanto poder a un hijo que ni siquiera era él, cuando después tuvo otros hijos. Así que es difícil poder demostrar que eso no haya sido así. Casi inclusive, si se quiere, se puede tener una figura como de único hijo, de cómo lo trataba don Carlos Antonio, siendo que él tenía otros hermanos, así como lo habían dicho. Sí, siempre se preocupó en que Francisco sea el que tenga más responsabilidad, sea el que cumpla las responsabilidades. Era el que siempre era enviado a Buenos Aires, fue enviado a Europa. También fue el otro hermano, pero Francisco era el encargado de la delegación. O sea, siempre... Por ejemplo, la mediación en la Guerra Civil Argentina estuvo a cargo de Francisco Solano López, que no era una tarea para nada fácil. Y siempre a él le tocó las cosas más difíciles. ¿Por qué a él? Estaba Benigno, estaban otros hijos. Si bien las mujeres obviamente no ocupaban lugares políticos en ese entonces, ¿por qué tanta importancia a Francisco Solano? Hay que tener en cuenta que también es el primogénito. Entonces fue el primero en asumir un rol de responsabilidad. López, el primer trabajo, digamos, importante, de mucha relevancia, fue una campaña en Corrientes, siendo general a la edad de 19 años. Y sus hermanos eran bastante más pequeñitos, ¿verdad? En ese tiempo, entonces, como que la edad también fue un factor a su favor. A su favor. Aparte de eso, el mariscal fue preparado de forma muy especial, como ustedes lo decían. Él fue enviado a Buenos Aires, fue enviado a Europa. Tenía la preparación que se le brindaba a los hijos de gente que tenía recursos en aquella época, que era traer un tutor, lo que fue Escalada, el apellido no me acuerdo el nombre, que fue su primer maestro. Después tuvo
hermano de un sacerdote jesuita también, y tuvo una buena preparación. Después también tuve la oportunidad de ir a Brasil, fue a Europa 2 años, casi 2 años, que era una misión diplomática, pero también fue a aprender. ¿Es cierto que en Brasil se enamoró el mariscal? No, eso es un mito también. Se dijo que era por la hija del emperador. Pedro, y sí. la hija del emperador tenía cuando esos 8 años, o sea, es también una de las tantas Difícilmente. mentiras históricas que hay por ahí. Tenía 8 años entonces la nena. Sí, una nena era. No, entonces no, hubiera sido imposible. No, eso es también otra cuestión de... Se mintió mucho a favor de López y se mintió mucho en contra de López también. Eso es un problema que tiene nuestra historia, que por suerte en los últimos años con el revisionismo medio que se va quitando, se van matando esos mitos. Ahora, se va el mariscal a Europa. ¿Cuál es la función específica? Porque se va también a la corte, Sí. El mariscal a presentar sus respetos. ¿Cuál es el revestimiento de su visita a Europa? Ese va como una especie de embajador para hacer negocios, aprender. Él visitó Francia, Cerdeña, que cuando eso era independiente, todavía no dependía de Francia, Inglaterra, visitó varios países, adquirió, por ejemplo, nuestro primer buque de guerra, que era el Tacuarí, trajo técnicos de Inglaterra, o sea, se fue a hacer negocios y aprovechando, vivió mucho tiempo, de ese periodo que estuvo en Europa, vivió mucho tiempo en Francia, que es donde la conoce a Madame Lynch. Ahora, Madame Lynch no era francesa. No, irlandesa. Y ahí se conocen. Sí, pero no, pero en porque- circunstancias no muy claras, que digamos. Porque Madame Lynch, con el respeto que se merezca su memoria, no era una mujer de sociedad, una hija de su casa, por decirlo así. Ella ya había estado casada. Sí, se había casado, pues se había casado muy joven, se había casado cuando tenía 15 años, creo. Con un médico francés que le había llevado a Argelia. Y de allá ella, o sea, de Argelia vuelve a Francia ya divorciada, teniendo 18 años, o sea, estuvo casada 2 años. Y lo conoce a Francisco Solano teniendo 19, y después ya viene a Paraguay. Y en el barco ya tiene su hijo en Buenos Aires. El primero Es de su ellos. primer, Panchito. Panchito. Muy bien. Y otro de los mitos que a ustedes más les llame la atención, que tenga que ver con el mariscal, ¿cuáles son? Siempre hay mitos que más a los historiadores o a los amantes de la historia les llama más particularmente la atención. Hay tantos, es difícil elegir uno. Justamente habías mencionado que se había enamorado de la princesa, ¿verdad? Y ese mito va más allá de un simple enamoramiento. También se hablaba de que era una cuestión de que López quería coronarse emperador, entonces tenía que tener una princesa, ¿verdad? Pero es un mito, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones deja un rastro, hay muchas documentaciones, cartas, y no existe nada, ¿verdad? Entonces, claramente es un mito, ¿verdad? Pero va mucho más allá de un simple enamoramiento, ya se hablan de una corona y cosas así, ¿verdad? Entonces, bastante bueno. ¿Es el tuyo? Y el mito de que él estudió en Europa, que él estudió la parte militar, ¿verdad? La estrategia, porque él estuvo más o menos haciendo otras cosas. No fue preparado en estrategia militar. No, él no fue preparado. Él prácticamente recibió una educación, prácticamente era el hijo mimado, entonces muy pocas cosas aprendió en realidad sobre estrategia. Y hay gente que te dice, no, pero él estudió en la escuela prusiana y él no tuvo tiempo porque él se fue a presentar a Europa. Paraguay recién pudo salir al mundo exterior a partir de 1852, que se decretó la apertura de los ríos en Argentina, que hace posible el contacto de Paraguay con el exterior. Es de ahí que él va a Europa a contratar técnicos, a comprar maquinaria, a hacer fachada, a hacer lobby, a presentar el país, Paraguay, en Europa, que antes no tenía un contacto. Tenía un contacto indirecto por medio de Brasil, que era el único país que había reconocido prácticamente al Paraguay. Y en ese tiempo no tenía tiempo de asistir a una academia militar. Y justamente es uno de los efectos que pasa a tener en la guerra de la Triple Alianza, porque justamente a pesar de querer defender al Paraguay, tiene poca capacidad como estratega. Hace muchos errores que al final le van cuestan a costando nosotros. sí. Lógicamente. Y ahora, ¿qué hay de cierto
que al fallecer don Carlos le dice, alguna de sus últimas palabras para el mariscal son no resolver los conflictos con la espada, sino con la pluma. Sí, hay muchas versiones de eso, eso podría ser real, pero don Carlos tampoco no se caracterizó por solucionar todo por la pluma. Tuvimos problemas con Estados Unidos, casi tuvo una guerra con Estados Unidos, tuvimos problemas con Francia, tuvimos problemas con Argentina, o sea, sí, tuvimos bastantes problemas también. No era muy de la pluma. No era muy de la pluma. Con Brasil también, que mandó su escuadra en 1855, creo que mandó su escuadra. Entonces tuvimos varios problemas con don Carlos, pero le dio esa recomendación a Francisco porque con don Carlos vencía, justo el año que él falleció, en 1862, vencían los tratados que teníamos de límites con Argentina y Brasil. Y había que renegociarlos o cerrarlos definitivamente. Y la guerra fue una oportunidad para que Brasil y Argentina cierren eso por los medios bélicos. Y en ese momento es como que se da una especie de brecha, porque uno no podía pasar como testamento la presidencia de un país a su hijo. Sin embargo, es lo que pasó. Sí, y prácticamente hizo eso. Se basó en la Constitución, que es más una carta administrativa, la de 1844, y lo nombra el vicepresidente. Y como vicepresidente, después él tiene la potestad en un congreso de hacerse nombrar presidente en el 1862. Y sí, fue una presidencia heredada. Un caso histórico, Sí, sin duda sí, alguna. una presidencia heredada. Ahora ya entra en el periodo de la guerra y se empiezan a dar situaciones tan particulares, ¿no? De mucha garra, de mucha valentía por su parte y de parte también del cuerpo que estaba trabajando con él, el cuerpo militar. Pero también se dan situaciones como los tribunales de sangre, por ejemplo. ¿Qué pasó con los tribunales de sangre? Bueno, los tribunales de sangre tuvieron su mayor apogeo, digamos, en lo que se llama San Fernando, que fue un campamento paraguayo cuando el ejército paraguayo se retira de Humaitá. Y se la conoce como masacre de San Fernando porque fue la mayor purga, digamos, en Paraguay. En realidad hubo muchos episodios donde hubo fusilamiento, gente lanceada, torturada incluso. Y en San Fernando se dio el mayor número, ¿verdad? Mucha gente torturada, y tiene la particularidad de que los procesos que se van a hacer ahí son a personajes muy destacados. Por ejemplo, José Verges, que fue nuestro canciller. También los hermanos de López, que eran figuras... Las hermanas. Las hermanas también. La mamá. La mamá finalmente va a ser cintareada, no en San Fernando, pero después va a ser cintareada. ¿Eso bajo qué acusación? Traición. Traición. De querer matarlo, específicamente, a él. La verdad que si se regía por las leyes de la época, a la madre le tuvo que haber mandado matar también. Pero por no. Los tribunales, pero no. Fue sin tarea, como cuenta Enrique. En San Fernando empieza un proceso muy doloroso que sigue en Lomas Valentinas, donde siguieron los tribunales, sigue en San Estanislao, donde siguió el tribunal, y un episodio muy recordado también en Concepción, donde también funcionaron algunos tribunales de sangre y donde perdieron la vida aproximadamente, en total de todos esos tribunales, casi 1000 paraguayos y extranjeros. Incluso oficiales de gran confianza del mariscal. Sí, Brugués, por ejemplo, que nunca, no se sabe hasta ahora por qué, se dice que era por traición, pero no se encuentran legajos con el sumario que se le hizo para fusilarlo. Hay libros de historia, como por ejemplo el de Eros Nicolás Sirí, que es casi una novelización de lo sucedido en la guerra de la Triple Alianza, que aseguran que se trataba inclusive de casos de celos del mariscal para con sus oficiales y Madame Lynch. ¿Se podía haber dado ese tipo de cosas en medio de una guerra tan cruenta? No, difícil. Es también los mitos. Al que mucho se lo endilgó eso fue a Alem, Paulino Alem, que fue un coronel que intentó suicidarse en Humaitá. No llegó a concretar, ¿verdad? Intentó suicidarse, se metió un balazo, no murió, vivió en una bolsa el resto del tiempo hasta que murió de hambre, ya casi llegando Como en una bolsa. En una bolsa lo metieron a él y lo arrastraban con eso, seguramente con algún caballo o algo. Lo ponían porque no se podía mover, porque la bala, por lo visto, afectó alguna parte del cerebro que no le permitía la movilidad. Entonces en eso le pusieron hasta que después murió por el camino. Trágico, ¿no? Sí, trágico lo de Paulina Alem. De él se cuentan algunas cuestiones como Madeleine, pero difícilmente se le puede probar y tampoco.
o sea, el Malinch vivía en el campamento con López. López nunca se movió del campamento y seguía teniendo hijos con él. Él ya tuvo 6 hijos con López durante todo ese periodo de guerra. O sea, difícilmente eso pudo haber sido real. Ahora, ¿por qué nunca se casó? ¿Por qué el mariscal nunca se casó con Madame Lynch? Porque Madame Lynch era divorciada. Y la Iglesia Católica no lo permitía. Y no lo permitía y... No lo permitía. Él además tenía su otra mujer que era Juanita Pessoa, con la que también tenía hijos en el mismo momento que tenía hijos con Madame Lynch. Pero realmente no se podía casar, o sea, por iglesia no se podía casar. Es más, hay una de las hijas de López que está a su tumba en la Recoleta, que es Corina, Sí. que es Lynch. A ella no la bautizan, entonces es Lynch nada más, no es López Lynch. Y ¿Por esa qué fue se da ese caso, por ejemplo? ¿Y por qué no se bautizó? Pero sin No la embargo, bautizaron. el mariscal tenía gente del clero en los campamentos. Tenía un obispo que también terminó muerto en Lomas Valentinas, creo que terminó muerto el obispo Palacios, por los tribunales también porque se lo había culpado de traición. Y era un hombre de plena confianza del mariscal López. A estas alturas, y hay muchas especulaciones al respecto, ¿qué sucedió en la cabeza del mariscal, ya siendo atacado inclusive por la Triple Alianza y bajo semejante presión de volverse hacia sus pares, sus compatriotas y empezar a eliminarlos a través de los tribunales? Y un factor psicológico. Hay que tener en cuenta, como vos mismo decís, la guerra en sí, ir perdiendo esa guerra, no había posibilidad de abastecerte, o sea, tenías que autoabastecerte, tenías que generar algo nuevo todos los días. La cantidad de hombres que íbamos perdiendo en la guerra, su enfermedad, él tenía una enfermedad bucal que le causaba muchos dolores. ¿Qué le pasaba en los dientes? No recuerdo el nombre de la enfermedad, pero se le iban pudriendo los dientes y eso le causaba mucho dolor. O sea, todo eso, todo el dolor físico más el dolor por la guerra mismo, yo creo que tuvo que causar algún tipo de efecto en sus decisiones en ese tiempo. Ahora hablemos un poquito, vamos cerrando y hay tantas cosas aún por charlar. Hablemos un poco del amor del mariscal por Paraguay. Yo creo que amaba al Paraguay, pero muy a su manera, ¿verdad? O sea, él tenía una filosofía y él pensaba que lo que hacía, lo hacía por su patria. Esté bien o esté mal, yo creo, o sea, es mi pensamiento, que él amaba al Paraguay y pensaba que él estaba haciendo algo por su país. Y sí, hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XIX, el periodo que estamos hablando, y es también el apogeo del romanticismo, ¿verdad? Entonces estaba en boga y López tenía también esto, la idea de que, bueno, las grandes epopeyas, ¿verdad? Y ahí viene, por ejemplo, la frase del vencer o morir, ¿verdad? No rendirse a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Y cosas así. Que eso haya involucrado o lo haya influenciado. Claro. Por la manera en que se condujo, principalmente en los años finales de la guerra. Sí, el López era realmente un patriota. Yo creo que si me forzas mucho a una respuesta entre héroe y villano, me quedo con héroe. Por eso, porque murió en su ley, juró morir por la patria y murió por la patria. Él podía, es más, 2 días antes de morir, el 27 de febrero de ese año, él le juntó en el campamento a sus soldados y porque le habían comentado que él tenía el plan de escaparse a Bolivia. Y él decía les decía con mucho dolor, él había escuchado esa versión y que era mentira, que él había llegado ahí y que iba a morir ahí con sus últimos hombres. Con su gente. Sí. ¿Qué hubiera cambiado de no haberse entregado él en el Aquidabán? No sabemos eso. No, o sea, podemos dar muchas, pero... Si él se entregaba en el Aguián Sí. y él no hubiese cumplido su promesa de morir junto a sus soldados, y yo creo que su figura estaría muy deteriorada, mucho más, No iba a haber mucho esta más pelea. crítica hacia él. Sí, de no haber Sí, muerto él sí. en el Aquidabán. Yo creo que la historia lo hubiera jugado de manera diferente. O sea, su rehabilitación histórica recién ocurre después de más de 50 años después de su muerte. O sea, durante 50 años su nombre estuvo proscripto, su nombre estuvo ligado a traición, fuera de la ley. El palacio tomado. Sí, el palacio estuvo tomado hasta el 76 realmente. Que tampoco no era el palacio de gobierno porque realmente iba a ser su casa. Sí. Eso se convirtió en palacio en el año, o sea, de palacio de gobierno en el año
98 recién, o sea, ya casi terminando el siglo XIX. Pero su figura como héroe recién comienza a través de sus propios soldados en la década de 1920. 1920. Un hombre con luces, con sombras, ciertamente la figura más recordada en esta jornada y una de las más recordadas en el país. Y por supuesto, sin su actuación, quizás hoy no estaríamos aquí. Gracias, caballeros, por acompañarnos el día de Una hoy. pregunta, Sí. siempre hablan, ¿muero con mi patria o muero por mi patria? Esa también es una polémica, Sí. pero muchos, yo por ejemplo me tiro con mi patria porque yo creo que él pensaba que moría Paraguay con él. Paraguay tenía muchos problemas con respecto a sus límites y en algún momento se llegó y después de que él murió inclusive hubo la posibilidad de que Argentina, por ejemplo, nos anexe completamente. O sea, yo creo que él pensaba que moría con su patria. ¿Ustedes qué piensan? Es difícil de terminar, pero personalmente me parece un poco intrascendente, ¿verdad? O sea, los resultados a la larga son los mismos, a pesar de cuál haya sido la frase, ¿verdad? Sin embargo, la frase tiene mucho poder sobre la gente, ¿no? Sí. Al punto que hasta el día de hoy se discute si fue con o por. Sí, es también una de las grandes polémicas. Es cierto. Sí, o sea, yo también comparto con él que me parece intrascendente, pero al fin y al cabo él murió por su patria, según lo que él pensaba, y seguro que él también pensaba que moría, que el Paraguay moría, ¿verdad? El año pasado, en la visita de ustedes aquí al programa, recordando esta fecha también, hablábamos de que de la posibilidad, y fue una nueva teoría que había surgido, de que un propio soldado paraguayo lo había eliminado. Esos fueron versiones que salieron para dos libros que se publicaron en el año 2011, 11, octubre sí. de 2011. Sí. Y con certeza te digo que la totalidad de esos documentos son apócrifos. O sea, pueden ir los peritos que quieran, pueden ir a ver esos documentos y son falsos. O sea, no ¿Ustedes tienen- vieron los documentos? Sí, yo tuve la oportunidad de verlos y son falsos. Son falsos. Son falsos. Son falsos. Sí. O sea, no ultimó un soldado No, paraguayo no, al no. mariscal. Explicó también, el año pasado estoy hablando ahora, explicó Carly justamente que un paraguayo con una Spencer, un rifle Spencer en esa época era imposible. A él lo mataron con una Spencer por la espalda. O sea, el tiro de grasa. Así Paraguay que- no tenía esa No, clase de- no. O sea, teníamos ya no, a esa altura de la guerra ya no teníamos fusiles de ese tipo, imposible. Ni para, si esa última carga que hubo en Cerro Corá, los soldados paraguayos lo hicieron con lanzas ya, contra Ya con fusiles, lanzas. sí. O sea, No tenían ningún tipo no, de ya arma. no había otro armamento. O sea, imposible. Bien. Hay tanto para hablar todavía. Ustedes tienen reuniones con la Asociación Manduará, la gente puede acercarse inclusive y aprender muchísimo más, aquellos fanáticos de la historia y aquellos que quieren saber simplemente un poco más de nuestro país, ¿no es Sí, cierto? ahí justamente están los números para que se acerquen. Ahí les van a decir cómo se pueden acercar a la asociación y cuándo son las actividades, como para que... El año pasado Bueno. hicieron un montón de cosas. ¿Qué Sí. tal este año el calendario de actividades? Y estamos calendarizando para este año. El año pasado habíamos empezado muy temprano, ahora vamos a empezar un poquito después. Bueno, esta es su casa. Cuando quieran, Muchas gracias. vengan a contarnos lo que están haciendo con la Asociación Manduará. Muchísimas gracias por su presencia. Fabián Chamorro, Carlos Bonjorok y Enrique Cosp de la Asociación Manduará. Nosotros nos vamos a un corte. Regresamos en breve. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, se viene Medicina el Nuevo Milenio, después continuamos con más del Gigante de la Mañana. Cheiro, cheiro, vai, rondo viva mi pesolano.